Los FPS o juegos de disparos en primera persona han sido una fuerza motriz en la industria de los videojuegos desde sus primeros días. Estos juegos ofrecen a los jugadores una perspectiva única, ver el mundo a través de los ojos de su personaje, sumergiéndolos en experiencias intensas y emocionantes. Los FPS son un género de videojuegos en lo que los jugadores experimentan el juego desde la perspectiva de su personaje, con la cámara ubicada en la posición de los ojos. Este enfoque proporciona inmersión excepcional, permitiendo a los jugadores sentirse parte integral del entorno virtual. La mecánica central de los FPS se centra en la acción rápida y el combate, donde los jugadores deben utilizar armas para enfrentarse a enemigos y superar desafíos. La vista desde los ojos del personaje proporciona una conexión directa y envolvente con el entorno del juego. La acción rápida y el combate son elementos fundamentales, exigiendo a los jugadores habilidades de puntería y reflejos agudos. Los FPS ofrecen una amplia gama de armas, desde pistolas hasta armas futuristas, permitiendo a los jugadores adaptarse a diferentes situaciones de combate. Muchos FPS se destacan por sus modos multijugador, donde jugadores de todo el mundo compiten en partidas emocionantes y estratégicas. Aunque la acción es primordial, muchos FPS también presentan narrativas ricas y escenarios diversos, desde entornos de guerra realistas hasta mundos futuristas imaginativos. Los subgéneros más populares de los FPS son los shooters tácticos. Estos juegos se centran en la estrategia y la planificación, donde la cooperación y la toma de decisiones tácticas son clave, como Rainbow Six Siege y Counter-Strike. Los Battle Royale, un subgénero que ha ganado una enorme popularidad, donde los jugadores compiten para ser el último en pie en un mapa que se reduce con el tiempo. Ejemplos notables son Fortnite y Warzone. Shooters de ciencia ficción, ambientados en un mundo futurista o planetas alienígenas. Estos juegos exploran tecnologías avanzadas y criaturas extraterrestres, como Destiny y Halo. FPS narrativos, enfocados en contar historias enriquecedoras y envolventes. Estos juegos combinan la acción con una narrativa profunda. Half-Life y BioShock son ejemplos clásicos. La industria de los videojuegos ha experimentado un crecimiento exponencial en las últimas décadas, transformándose de un nicho de entretenimiento a una gigantesca empresa multimillonaria. Dentro de este vasto panorama, los juegos de disparo en primera persona han emergido como el género más influyente y fundamental. Este video explorará el énfasis de la importancia de los juegos FPS, destacando su impacto en la industria y su papel crucial en la configuración del paisaje de los videojuegos contemporáneos. Los juegos FPS han sido pioneros en la adopción y optimización de las últimas tecnologías, desde los primeros días de Wolfenstein y Doom, hasta títulos modernos como Call of Duty y Battlefield. Los FPS han impulsado la innovación gráfica, el desarrollo de motores de juego avanzados y la optimización para nuevas plataformas. La naturaleza competitiva de los juegos FPS ha dado forma a la escena de los deportes electrónicos, o los conocemos como esports, y ha elevado el nivel de competencia en la industria. Títulos como Counter-Strike, Global Offensive y Overwatch han catalizado el auge de los esports, atrayendo millones de espectadores y estableciendo eventos en todo el mundo. Aunque la atención se centra a menudo en la acción y destreza, los FPS han demostrado ser capaces de ofrecer experiencias narrativas profundas. Juegos como Half-Life y BioShock han fusionado la acción intensa con tramas envolventes, desafiando la noción de que los juegos de disparo son meramente juegos de arcade sin sustancia. Los FPS han actuado como un imán social, permitiendo que jugadores de todo el mundo se conecten y compartan experiencias. Plataformas multijugador en línea han llevado la interacción social a un nuevo nivel, creando comunidades vibrantes y fomentando la formación de amistades virtuales. La influencia de los FPS se extiende más allá de su propio género, inspirando elementos de diseño y mecánicas de juego en otro tipo de juegos. Incluso, títulos que no son de disparo incorporan elementos FPS para atraer un público más amplio, destacando su impacto generalizado. El mundo de los videojuegos ha experimentado una evolución sorprendente desde sus modestos comienzos hasta la compleja y vibrante industria que conocemos hoy en día. Para comprender completamente este viaje, es esencial explorar el contenido histórico en el que surgieron los primeros juegos de disparos en primera persona. La década de 1990 marcó un periodo crucial en la historia del gaming, caracterizado por la transición de gráficos bidimensionales a entornos tridimensionales. En este contexto, los FPS emergieron como pioneros, transformando la experiencia de juego de una manera radical. Fue durante este tiempo que surgieron títulos revolucionarios que sentaron las bases para el género FPS tal como lo conocemos hoy en día. Un juego fundamental fue el lanzamiento de Wolfenstein 3D en 1992, desarrollado por ID Software y diseñado por John Carmack y John Romero. Este juego se destacó al introducir un enfoque innovador, la perspectiva en primera persona,
Aunque gráficamente simple en comparación con los estándares actuales, Wolfenstein 3D ofreció a los jugadores una experiencia inmersiva al colocarlos directamente en los zapatos del personaje principal. Pocos años después, en 1993, ID Software lanzó otro título revolucionario, Doom. Este juego llevó la tecnología gráfica a los nuevos límites y consolidó muchos de los elementos fundamentales de los FPS modernos, como la jugabilidad intensa, mapas de laberintos y el combate en primera persona. El contexto histórico de la década de 1990 también estuvo marcado por avances tecnológicos significativos en hardware y software. La popularización de las tarjetas gráficas 3D y el aumento de la potencia de procesamiento permitieron a los desarrolladores crear mundos virtuales más complejos y realistas. Este entorno tecnológico propició allano al camino para el florecimiento de los FPS. Además, la creciente popularidad de las conexiones a Internet facilitó el desarrollo de los juegos multijugador. Títulos como Quake en 1996 no solo destacaron por sus gráficos avanzados, sino también por introducir el juego en red, permitiendo a los jugadores de todo el mundo competir entre sí, lo que marcó un inicio de la cultura de los esports. Wolfenstein 3D no fue simplemente un juego más, fue una obra maestra que cambió la percepción de los videojuegos en su totalidad. Ambientado en la Segunda Guerra Mundial, los jugadores encarnaban a William Blazkowicz, un soldado aliado atrapado en un castillo nazi. La premisa simple se combinó con una jugabilidad intensa y la innovadora tecnología del raycasting. En el corazón de la revolución de Wolfenstein 3D estaba el raycasting, una técnica de renderizado que permitía la creación de entornos 3D simulados en tiempo real. A diferencia de los métodos tradicionales de renderizado poligonal, el raycasting trazaba rayos desde el ojo del jugador, calculando la distancia a los objetos y determinando su apariencia en la pantalla. Este enfoque permitió la creación de pasillos, habitaciones y enemigos en un espacio tridimensional, brindando una experiencia nunca antes vista. La tecnología raycasting en Wolfenstein 3D transformó la manera en que los jugadores interactuaban con el mundo virtual. La sensación de estar inmerso en un entorno tridimensional, aunque primitivo comparado con los estándares actuales, fue revolucionario en su época. Los jugadores podían explorar pasillos, abrir puertas y enfrentarse a enemigos de una manera que nunca antes habían experimentado. El éxito de Wolfenstein 3D y su innovador del raycasting tuvieron un impacto duradero en la industria de los videojuegos. Estableció los cimientos para futuros FPS, incluyendo el icónico Doom, también desarrollado por ID Software. La tecnología raycasting inspiró el desarrollo de los motores gráficos avanzados y contribuyó a la evolución de los entornos 3D en los videojuegos. La década de 1990 fue testigo de un cambio sísmico en la industria de los videojuegos, marcado por la llegada de dos títulos legendarios, Doom y Quake. Estos juegos no solo definieron un género, sino que también establecieron nuevos estándares para la experiencia del jugador, fusionando hábilmente el terror, la acción trepidante y la innovadora jugabilidad multijugador. Doom, lanzado en 1993 por ID Software, se destacó como un pionero en el género de los juegos de disparo en primera persona. Su enfoque único en la acción rápida y el terror visceral transformó la forma en que los jugadores percibían la inmersión en un entorno virtual. La ambientación oscura y claustrofóbica de las instalaciones en Marte, combinada con enemigos demoníacos y la icónica banda sonora, crearon una atmósfera intensa y emocionante. El toque de terror en Doom no solo yacía en la estética de horror cósmico, sino también en su diseño de niveles, laberintos claustrofóbicos, iluminación tenue y encuentros sorpresa con hordas de enemigos que mantenían a los jugadores constantemente en alerta. Este enfoque inmersivo del terror se convirtió en una característica distintiva que influiría en numerosos juegos en los años venideros. Sin embargo, Doom no se limitó a asustar a los jugadores. La acción trepidante, impulsada por el arsenal de armas de alta potencia, recompensó la habilidad y la rapidez de reflejos. Este equilibrio perfecto entre terror y acción estableció un nuevo estándar para los FPS. Quake, lanzado en 1996, llevó la fórmula un paso más allá. Desarrollado también por ID Software, Quake introdujo avances significativos en la jugabilidad multijugador en línea. La capacidad de enfrentarse a enemigos o extraños a través de internet fue revolucionaria para la época. El multijugador de Quake no solo destacó por su innovación técnica, sino también por la rápida acción y la competencia feroz. La habilidad del jugador se convirtió en el factor determinante y los duelos en línea se volvieron sinónimo de adrenalina y emoción. Esta experiencia de juego en línea asentó las bases para el auge posterior de los esports y la competitividad en los videojuegos. La historia de los videojuegos está marcada por épocas definitorias que han dado forma a la industria y redefinió las expectativas de los jugadores. Una de esas etapas fue la época dorada, un periodo en el que se produjo una consolidación y expansión significativa en la industria de los videojuegos. En este video exploraremos la consolidación a través de dos títulos icónicos, Half-Life y Halo. Half-Life, lanzado por Valve en 1998, fue un juego que revolucionó el género de los shooters en primera persona.
Desarrollado con el motor Source, Half-Life destacó por su narrativa inmersiva y su enfoque en la física del juego. Marcó el comienzo de una era en la que los juegos no solo se trataban de disparar, sino de involucrar a los jugadores en tramas complejas y experiencias cinematográficas. El protagonista silencioso, Gordon Freeman, se convirtió en un icono del gaming y sentó las bases para la narrativa de los juegos FPS modernos. En paralelo, Halo Combat Evolved emergió en 2001, desarrollado por Bungie y publicado por Microsoft. Este título se destacó por ser una exclusiva de la consola Xbox y jugó un papel fundamental en el éxito de esta plataforma. Además de sus sólidos elementos de juego, Halo fue un hito en el juego de Red en su modo multijugador innovador. La introducción del jefe maestro y la inteligencia artificial avanzada de Cortana ampliaron las posibilidades narrativas en los FPS para las consolas, influyendo en futuros desarrollos del género. Ambos títulos contribuyeron a la consolidación de la industria de los videojuegos en la época dorada al introducir elementos innovadores y estandarizar ciertos aspectos del diseño de juegos. Estos juegos no solo eran entretenimiento, eran experiencias que involucraban emocionalmente a los jugadores y se destacaban por su diseño técnico. La narrativa cinematográfica de Half-Life y el enfoque en el multijugador de Halo redefinieron a las expectativas del público y establecieron un nuevo estándar para la calidad de los videojuegos. En este periodo, la consolidación también se manifestó en la expansión de la industria hacia nuevas plataformas y públicos. Las consolas de juegos se convirtieron en centros de entretenimiento en el hogar, y los avances tecnológicos permitieron experiencias más inmersivas. La competencia entre empresas como Valve y Microsoft intensificó la innovación, llevando a mejoras continuas en gráficos, jugabilidad y narrativa. Half-Life, lanzado por Valve en 1998, se destacó desde el principio por su enfoque innovador en la narrativa de los videojuegos. A diferencia de otros títulos de la época, Half-Life adoptó el concepto de secuencias scriptadas para impulsar la historia de manera fluida y envolvente. En este video exploraremos cómo Half-Life revolucionó la narrativa en los videojuegos mediante la implementación de secuencias scriptadas y cómo este enfoque influyó en la industria. En el panorama de los shooters de finales de los 90, los juegos a menudo presentaban historias a través de cinemáticas pregrabadas o diálogos estáticos. Half-Life rompió con esta tradición al introducir el concepto de secuencias scriptadas, donde los eventos clave se desarrollan en tiempo real, manteniendo a los jugadores dentro del mundo del juego sin interrupciones. Las secuencias scriptadas permitieron una inmersión continua al eliminar cortes abruptos entre el juego y las escenas cinematográficas. Los personajes interactuaban de manera dinámica y los eventos se desplegaban de manera orgánica, brindando a los jugadores la sensación de ser partícipes activos de la narrativa. La implementación de secuencias scriptadas también contribuyó a una conexión más profunda con el protagonista, Gordon Freeman, al experimentar eventos clave en tiempo real y tener un control directo sobre el personaje durante estas secuencias. Los jugadores se sintieron más inmersos en la historia, contribuyendo a una conexión emocional con el protagonista. Half-Life utilizó secuencias scriptadas para introducir elementos de narrativa no lineal. Los jugadores experimentaban eventos desde diferentes perspectivas y sus acciones durante el juego afectaban el desarrollo de la historia de manera dinámica, añadiendo complejidad y rejugabilidad a la trama. La adopción exitosa de secuencias scriptadas en Half-Life influyó en la industria de los videojuegos. Muchos títulos posteriores adoptaron este enfoque para mejorar la narrativa y ofrecer experiencias más inmersivas. La técnica se convirtió en una herramienta estándar para contar historias en los videojuegos modernos. La industria de los videojuegos ha experimentado una evolución significativa a lo largo de las décadas, y dentro de esta transformación, la franquicia Halo ha dejado una huella indeleble. Desde su debut en 2001, el juego desarrollado por Bungie y posteriormente por 343 Industries ha sido pionero en varios aspectos del diseño de juegos, destacándose de manera notable en la perfección de los controles en las consolas y en la experiencia única de conducción de vehículos. Uno de los aspectos más destacados de Halo es su contribución a la refinación de los controles en consolas. Antes de su lanzamiento, los juegos de disparos en primera persona en consolas a menudo se enfrentaban a desafíos en la implementación de controles precisos y responsivos. Halo abordó este problema con un enfoque meticuloso en la jugabilidad y el diseño de controles. El sistema de control de Halo introdujo la noción de la retícula adhesiva, una característica que ayudó a los jugadores a apuntar con mayor facilidad y precisión en un entorno tridimensional. Esta innovación permitió que los movimientos y la puntería fueran más naturales. Proporcionando una experiencia de juego más inmersiva, Halo demostró que los juegos de disparo en consolas no solo eran viables, sino que podían ser excepcionales. Además de revolucionar los controles, Halo también se destacó por su implementación magistral de vehículos en el juego. El diseño de vehículos en Halo no se limitó solo a la movilidad.
También influyó en las tácticas de combate y la estrategia del jugador. La coordinación entre los miembros del equipo para utilizar eficazmente los vehículos se convirtió en una parte esencial de la jugabilidad. Esto no solo ofreció variedad y emoción, sino que también fomentó la colaboración entre jugadores, elevando la experiencia multijugador a nuevas alturas. La influencia de Halo en los controles de consolas y la experiencia de vehículos se extendió. La evolución de los videojuegos ha dado lugar a una rica historia de géneros que han dejado una marca indeleble en la industria. En particular, la época dorada de los shooters multijugador ha sido testigo de títulos que han desafiado las expectativas y dejado una huella imborrable en la memoria de los jugadores. Este video examinará de cerca 3 de los títulos más destacados de esa época: Unreal Tournament 2003, Battlefield 1942 y Counter-Strike. Lanzado en el año 2002, Unreal Tournament 2003 se destacó por llevar la intensidad del combate a nuevos niveles. Desarrollado por Epic Games, este shooter en primera persona ofrecía un frenesí de acción inigualable y presentaba mapas ingeniosamente diseñados que desafiaban las habilidades estratégicas de los jugadores. La introducción de vehículos y modos de juego innovadores consolidaron su lugar como un referente en la escena de FPS multijugador. En el mismo periodo, DICE nos brindó Battlefield 1942, un juego que revolucionó el género al ofrecer una autenticidad histórica sin precedentes. Ambientado durante la Segunda Guerra Mundial, el juego permitió a los jugadores sumergirse en batallas épicas con vehículos terrestres, aéreos y navales. Su enfoque en la colaboración y estrategia táctica sentó las bases para la serie Battlefield, que sigue siendo una fuerza dominante en la industria de los shooters hoy en día. Counter-Strike, inicialmente un mod de Half-Life, se transformó en un fenómeno global durante esa época. Su enfoque en el realismo táctico, la necesidad de trabajo de equipo y el énfasis en la precisión del disparo lo catapultaron a la fama. La escena competitiva de Counter-Strike creció rápidamente, dando origen a una comunidad apasionada y aportando el auge de los esports. En conjunto, estos juegos representan hitos invaluables en la historia de los shooters multijugador. Su influencia se extiende más allá de sus años de lanzamiento, ya que continúan inspirando a desarrolladores y jugadores en la búsqueda de experiencias de juego emocionantes y desafiantes. Desde su debut en el año 2003, la serie de videojuegos Call of Duty se ha convertido en un gigante indiscutible del mundo del entretenimiento digital, marcando su territorio con un enfoque inquebrantable en el género militarista. A medida que la franquicia ha evolucionado, ha consolidado su dominio sobre el mercado, ejerciendo una influencia significativa en la cultura gamer y en la representación de conflictos armados en los videojuegos. Call of Duty ha sido aclamado por su habilidad para contar historias envolventes y emotivas en el contexto de escenarios militares. A través de su campaña para un jugador, los jugadores han sido llevados a campos de batallas intensos y realistas, explorando historias que a menudo han tocado la fibra emocional del público. Este enfoque narrativo ha sido un pilar clave en su dominio, estableciendo conexiones emocionales y brindando una experiencia que trasciende la mera acción. La serie ha sido líder en la implementación de tecnologías avanzadas para mejorar la experiencia del jugador, desde la mejora de gráficos hasta la implementación de sistemas multijugador en línea. Call of Duty ha marcado el estándar técnico en la industria de los videojuegos. Este compromiso con la innovación ha contribuido significativamente a su dominio, atrayendo a jugadores ávidos en busca de experiencias visuales y técnicas de vanguardia. El impacto cultural de Call of Duty ha trascendido el ámbito de los videojuegos. Las imágenes icónicas, las frases memorables y la representación cinematográfica de la guerra han permeado la cultura popular, influenciando incluso películas y otras formas de entretenimiento. Este dominio cultural ha consolidado aún más la posición de la franquicia en la mente colectiva de los gamers y más allá. La inclinación militarista de Call of Duty ha sido fundamental para su éxito continuo, al situar sus juegos en contextos históricos y actuales. La franquicia ha logrado mantenerse relevante y conectada con las preocupaciones y eventos contemporáneos relacionados con la guerra. Este enfoque estratégico ha contribuido al dominio constante de Call of Duty en el mercado. Sin embargo, este giro militarista no ha sido exento de controversias y críticas. La representación a menudo glamorizada de la guerra y la violencia ha sido objeto de debate, con algunos argumentando que la franquicia podría contribuir a una percepción superficial y romántica de la guerra. Call of Duty ha establecido su dominio a través de su enfoque militarista, aprovechando la narrativa envolvente, la innovación técnica y su impacto cultural. Su posición como líder indiscutible en el género militar en los videojuegos ha sido reforzada por su capacidad para evolucionar y mantenerse relevante en un mercado de constante cambio. Mientras sigue siendo objeto de debate y críticas, no se puede negar que Call of Duty ha dejado una huella duradera en la industria del entretenimiento digital, consolidándose como un ícono del género militarista en el mundo de los videojuegos. Desde su lanzamiento en 2007, Call of Duty 4 Modern Warfare se ha erigido como un hito en la historia de los videojuegos.
destacando especialmente por su revolucionario modo multijugador. En este video exploraremos cómo este título marcó un cambio significativo en el género de los shooters en primera persona, introduciendo un sistema de rangos que transformó la experiencia en línea y dejó una huella duradera en la industria. Antes de Modern Warfare, los juegos de disparo en primera persona a menudo ofrecían experiencias multijugador sin un sistema de progresión claro. La introducción de Call of Duty 4 cambió este paradigma al implementar un sistema de rangos que permitía a los jugadores desbloquear armas, accesorios y perks a medida que avanzaban. Uno de los elementos más innovadores fue la introducción del sistema de prestigio. Después de alcanzar el nivel máximo, los jugadores tenían la opción de prestigiar, lo que lo reiniciaba al nivel 1, pero otorgaba insignias de prestigio que simbolizaban su dedicación y habilidad. Este concepto agregó una dimensión estratégica al juego, ya que los jugadores debían decidir si mantener sus logros o aceptar el desafío de prestigiar. El sistema de rangos no solo proporcionó una sensación de logro constante, sino que también afectó la dinámica de juego. La búsqueda de desbloquear nuevas armas y accesorios incentivó la experimentación con diferentes estilos de juego. Además, los perks permitieron a los jugadores personalizar su enfoque táctico, contribuyendo a la diversidad y estrategia en el campo de batalla. La influencia de Modern Warfare en la industria del videojuego es innegable. Muchos títulos posteriores adoptaron y expandieron el concepto de sistemas de rango y prestigio. Esta mecánica se convirtió en una característica distintiva de la serie Call of Duty, demostrando que no solo se trataba de un juego innovador, sino de un pionero que dejó un legado duradero. Call of Duty 4 Modern Warfare cambió el paisaje de los videojuegos de disparos en primera persona al introducir un sistema de rangos que redefinió la experiencia del multijugador. Su influencia perdura en la industria del juego, sirviendo como un recordatorio de cómo una innovación audaz puede transformar radicalmente un género. La industria de los videojuegos ha sido testigo de una metamorfosis visual asombrosa en las últimas décadas, y títulos emblemáticos como Far Cry, Crysis y Metro Exodus han desempeñado un papel crucial en la redefinición de los estándares gráficos. Estos juegos no solo han establecido nuevas referencias visuales, sino que también han llevado la experiencia del jugador a un nivel sin precedentes, fusionando narrativas cautivadoras con paisajes gráficos impresionantes. Far Cry, conocido por sus entornos vastos y exuberantes, ha evolucionado desde su debut en 2004, hasta convertirse en un escaparate visual de la tecnología moderna. El contraste entre las densas selvas tropicales de la primera entrega y los paisajes desérticos de Far Cry 5 refleja una progresión notable. El detalle en la flora y fauna, junto con efectos climáticos dinámicos, ha ayudado a los jugadores a un mundo vivo y expansivo. Crysis, lanzado en 2007, se ha ganado la reputación de ser un killer de hardware. Debido a sus exigencias técnicas extremas, sin embargo, esta exigencia ha impulsado la evolución gráfica en el juego, desde los nanotrajes que reflejan la luz hasta la capacidad de destruir entornos de manera realista. Crysis ha establecido un estándar en la representación gráfica del realismo y la física en los videojuegos. Metro Exodus, la entrega más reciente de la serie, lleva la evolución gráfica un paso más allá. El juego no solo presenta un mundo postapocalíptico detallado y atmosférico, sino que también utiliza tecnologías avanzadas como el trazado de rayos para lograr efectos de iluminación impresionantes. Los interiores oscuros y claustrofóbicos de los túneles del metro contrastan los vastos paisajes exteriores, demostrando una gama visual que evoluciona a medida que la narrativa se desarrolla. Estos juegos no solo destacan por sus gráficos avanzados, sino también por su capacidad para integrar la evolución gráfica en la experiencia narrativa. La transición de Far Cry, entornos paradisíacos a paisajes postapocalípticos en Metro Exodus demuestra cómo la evolución gráfica puede ser una herramienta poderosa para contar historias, sumergiendo a los jugadores en un mundo trascendiente de lo visual. No obstante, es esencial considerar la creciente brecha tecnológica y cómo la evolución gráfica puede afectar la accesibilidad para algunos jugadores. La demanda de hardware de última generación para disfrutar plenamente estos títulos plantea desafíos para aquellos con sistemas más antiguos o presupuestos limitados. La evolución gráfica en títulos como Far Cry, Crysis y Metro Exodus no solo representa avances técnicos notables, sino que también redefine la forma en que experimentamos y nos sumergimos en los videojuegos. Estos títulos no solo nos llevan en un viaje visual, sino que también demuestran cómo la tecnología puede enriquecer la narrativa y la inmersión en mundos virtuales. En un futuro, será emocionante observar cómo la evolución gráfica continúa dando forma a la próxima generación de experiencias de juego. La industria de los videojuegos ha experimentado una transformación monumental en las últimas décadas, llevando la calidad audiovisual a nuevos niveles de inmersión. Entre estas joyas tecnológicas destaca Star Wars Battlefront, un título que no solo rinde homenaje a la icónica saga cinematográfica, sino que también ejemplifica la capacidad de las licencias para ofrecer experiencias visuales y auditivas excepcionales. Star Wars Battlefront ha trascendido las barreras de los videojuegos al recrear de manera magistral el universo de Star Wars.
Desde los vastos paisajes de Endor hasta los enfrentamientos épicos en Hoth, cada detalle se ha diseñado con precisión cinematográfico. Los efectos visuales deslumbrantes junto con la música épica de John Williams transportan a los jugadores directamente al corazón de la galaxia. La avanzada tecnología utilizada en Star Wars Battlefront no solo logra la fidelidad visual impresionante, sino que también aprovecha al máximo los sistemas de sonido envolvente. Los rugidos de los sables de luz, el estruendo de las explosiones y la música evocadora contribuyen a una experiencia audiovisual que rivaliza con las producciones cinematográficas. Más allá de Star Wars, otras licencias han seguido este ejemplo de excelencia audiovisual. Juegos basados en franquicias como The Witcher, Marvel's Spider-Man y The Lord of the Rings han demostrado que las experiencias de juego pueden competir en términos de calidad con producciones cinematográficas de alto presupuesto. Estas licencias no solo se destacan por su esplendor visual, sino también por su capacidad para contar historias convincentes, al aprovechar el rico trasfondo narrativo de las películas. Estos juegos proporcionan a los jugadores una conexión emocional con los personajes y eventos, ofreciendo una experiencia completa. Sin embargo, el éxito de estas licencias no solo está exento de desafíos. La presión de mantenerse fiel a las expectativas de los fanáticos, así como la necesidad de innovar constantemente, son retos que los desarrolladores enfrentan al fusionar el mundo del cine con el de los videojuegos. Star Wars Battlefront y otros juegos destacados han demostrado que la calidad audiovisual en los videojuegos puede competir e incluso superar a la del cine. Estos títulos han llevado la inmersión a niveles sin precedentes, brindando a los jugadores experiencias que van más allá de la simple interactividad. A medida que la tecnología avanza y las narrativas evolucionan, podemos esperar que las licencias continúen liderando el camino hacia nuevas fronteras de excelencia en el mundo del entretenimiento interactivo. Los videojuegos de disparos en primera persona han emergido como líderes indiscutibles en la vanguardia de los efectos visuales en la industria del entretenimiento digital. A lo largo de los años, estos juegos han evolucionado no solo en términos de mecánicas de juego y narrativas, sino también en la calidad y complejidad de sus efectos visuales. Este video explora cómo los FPS han destacado en la implementación de efectos visuales de última generación, llevando la inmersión del jugador a niveles nunca antes vistos. En el mundo de los videojuegos, la primera impresión a menudo proviene de lo visual. Los FPS, al adoptar tecnologías de vanguardia, ha transformado radicalmente la percepción de los jugadores sobre lo que es posible en términos de gráficos y efectos visuales. Desde la simple perspectiva en primera persona hasta el detalle impresionante de los entornos y personajes, los FPS han abrazado la innovación visual como una parte integral de su identidad. Un aspecto distintivo de los FPS es su enfoque en la recreación de entornos realistas y la representación precisa de armas y objetos. Los desarrolladores se esfuerzan constantemente por alcanzar niveles de fidelidad visual que hagan que los jugadores se sientan inmersos en mundos virtuales. Los efectos de iluminación dinámica, sombras realistas y texturas de alta resolución son algunas de las técnicas empleadas para lograr este objetivo. Los FPS contemporáneos han alcanzado una calidad visual que rivaliza con las producciones cinematográficas, consolidando su posición como líderes en efectos visuales dentro de la industria del juego. Además, la aplicación de técnicas avanzadas de renderizado y animación ha llevado a una mejora significativa en la expresividad facial y la animación de los personajes. Los gestos sutiles, expresiones faciales realistas y movimientos fluidos contribuyen a la creación de personajes más convincentes y emocionantes tanto como impactantes. Este enfoque en los detalles visuales no solo mejora la experiencia del juego, sino que también ha elevado el estándar para la narrativa y el desarrollo de personajes en el ámbito de los videojuegos. La realidad virtual ha sido otra área donde los FPS han impulsado los límites de los efectos visuales. La inmersión total del jugador se ha convertido en una meta, y los FPS han liderado la carga al aprovechar las capacidades de la realidad virtual para crear experiencias envolventes y realistas, desde entornos 3D estereotípicos hasta efectos hápticos que permiten a los jugadores sentir las vibraciones de las armas. Los FPS en realidad virtual han llevado la interacción a niveles sin precedentes. Los FPS se destacan como pioneros en la vanguardia de los efectos visuales en la industria de los videojuegos. Su continua búsqueda de la excelencia visual ha llevado a experiencias de juego más ricas y emocionantes. A medida que la tecnología avanza, podemos esperar que los FPS continúen definiendo los estándares en efectos visuales, proporcionando a los jugadores experiencias visuales que desafían constantemente las fronteras de la realidad virtual y la inmersión visual. La realidad virtual ha emergido como una tecnología revolucionaria que redefine la forma en que interactuamos con el mundo digital. En el ámbito de los videojuegos, la realidad virtual ha demostrado ser una herramienta poderosa, llevando la inmersión a niveles nunca antes imaginados. Este video se centra en el potencial de la realidad virtual para sumergir a los jugadores como nunca antes visto en los FPS, promocionando una experiencia única y emocionante.
La esencia misma de los FPS radica en la perspectiva en primera persona, permitiendo a los jugadores sumergirse directamente en la acción del juego. La realidad virtual lleva esta inmersión a nuevas alturas al transportar a los jugadores a entornos tridimensionales, donde cada movimiento de la cabeza y cada giro del cuerpo se traducen directamente en el mundo virtual. Esta conexión íntima entre el jugador y el entorno del juego crea una sensación palpable de presencia, donde los límites entre la realidad y la ficción se desdibujan. Uno de los aspectos más emocionantes de la realidad virtual en los FPS es la capacidad de explorar entornos de manera natural, en lugar de depender de comandos en un controlador. Los jugadores pueden mirar alrededor, agacharse y moverse de manera fluida, replicando más fielmente los movimientos del mundo real. Esta libertad de movimiento no solo añade realismo, sino que también transforma la estrategia de juego, ya que los jugadores deben considerar su entorno de manera consciente. La realidad virtual también introduce una nueva dimensión a la interacción táctil, al utilizar controladores hápticos. Los jugadores pueden sentir la retroalimentación física de disparar un arma, recargar o incluso experimentar la vibración de una explosión cercana. Esta retroalimentación táctil no solo mejora la inmersión, sino que también agrega capas de realismo y emoción a la experiencia del juego. La narrativa de los FPS de realidad virtual también se beneficia enormemente de esta tecnología. Al estar rodeado por un mundo virtual convincente, los elementos narrativos pueden desplegarse de manera más envolvente. La sensación de estar en el centro de la trama intensifica la conexión emocional del juego con la historia, convirtiéndolo en un participante activo más que un simple espectador. Sin embargo, a pesar del potencial emocionante, hay desafíos que la realidad virtual en los FPS se enfrenta. La comodidad del usuario y la simulación de movimientos sin causar mareos son preocupaciones críticas en la industria que busca abordar. Además, el costo y la disponibilidad de hardware de calidad aún son barreras para muchos jugadores. La realidad virtual está llevando a los FPS a nuevas alturas, proporcionando una inmersión que redefine la experiencia del juego, desde la libertad de movimiento hasta la retroalimentación táctil. La realidad virtual está desbloqueando un potencial que hace que los jugadores se sumerjan en mundos virtuales de manera inigualable. Aunque hay desafíos por superar, la promesa de una experiencia de juego más envolvente y emocionante hace que la exploración continua de la realidad virtual en los FPS sea una travesía emocionante. La realidad virtual ha emergido como un campo de innovación en la industria de los videojuegos, llevando la experiencia del jugador a niveles nunca antes imaginados. Entre las experiencias notables del género destaca Half-Life Alyx. Este juego no solo redefine la narrativa del universo Half-Life, sino que también establece un nuevo estándar en la inmersión de la realidad virtual. Half-Life Alyx, lanzado en 2020 por Valve Corporation, es una obra maestra que demuestra cómo la realidad virtual puede transformar radicalmente la manera en que experimentamos los videojuegos. Situado en el universo de Half-Life, el juego sigue la historia de Alyx Vance, ofreciendo una trama cautivadora y gráficos impresionantes. Sin embargo, lo que realmente destaca es cómo utilizar la realidad virtual para sumergir a los jugadores en su entorno. El sistema de interacción en Half-Life Alyx es un logro notable. Cada movimiento, cada objeto manipulado se siente natural y táctil. La sensación de alcanzar y agarrar objetos en el juego es tan realista que borra la línea entre el mundo real y el mundo virtual. Esto marca un cambio fundamental en la jugabilidad, alejándose de los controles convencionales y ofreciendo una experiencia que solo la realidad virtual puede proporcionar. Además de Half-Life Alyx, otras experiencias notables han contribuido al florecimiento de la realidad virtual. Juegos como Beat Saber, donde los jugadores se sumergen en ritmos musicales con sables de luz, o Superhot VR, que combina mecánicas de tiempos con intensas peleas en primera persona, han demostrado la versatilidad de la realidad virtual. Half-Life Alyx ha desempeñado un papel crucial en la evolución de los videojuegos en realidad virtual. Su impacto va más allá de ser un juego de aventuras excepcional. Es un hito que demuestra el potencial inexplorado de la realidad virtual en el mundo del entretenimiento interactivo. A medida que el desarrollo tecnológico continúa, es emocionante contemplar el futuro de la realidad virtual y las experiencias notables que seguirán desafiando nuestras percepciones del juego. La inmersión revolucionaria que ofrece Half-Life Alyx es solo el comienzo de una nueva era en la que los jugadores pueden esperar experiencias más cautivadoras y envolventes en el vasto mundo de la realidad virtual. Al echar un vistazo al horizonte nos encontramos ante una excitante y dinámica fase en la evolución de los FPS. La llegada de la realidad virtual promete cambiar fundamentalmente la manera en que experimentamos el combate virtual. Próximos lanzamientos y desarrollos tecnológicos apuntan hacia experiencias más inmersivas, llevando la interactividad y la conexión con el juego a nuevos niveles. Al reflexionar sobre las últimas 3 décadas, es fascinante observar la progresión de los juegos FPS y su legado duradero en la industria del entretenimiento. Desde los primeros títulos pioneros con gráficos pixelados hasta la era actual de realismo visual impresionante, hemos sido testigos de una evolución constante. Esta progresión ha influido no solo en la tecnología de juegos, sino también en la cultura popular y la forma en que entendemos la narrativa interactiva.
El análisis de las tendencias contemporáneas revela la diversificación del género. Los Battle Royales han revolucionado la competencia en línea, proporcionando experiencias intensas y dinámicas. Los shooters tácticos han resurgido ofreciendo un enfoque estratégico que apela a la destreza mental tanto como a las habilidades de puntería. La adopción generalizada del modelo free-to-play en juegos multijugador ha democratizado el acceso, permitiendo que una audiencia global participe en emocionantes enfrentamientos sin barreras económicas. Mirándose al futuro, la especulación sobre la evolución de los juegos FPS invita a la reflexión. ¿Qué innovaciones tecnológicas influirán en el diseño de juegos? ¿Cómo se adaptarán los desarrolladores a las demandas cambiantes de la audiencia? Las posibilidades de realidades virtuales más inmersivas, inteligencia artificial avanzada y narrativas interactivas más complejas se perfilan en el horizonte. La evolución futura del género podría dirigirse hacia experiencias de juego más personalizadas, donde la inteligencia artificial se adapte de manera dinámica al estilo de juego del jugador. La realidad aumentada podría entrelazar el mundo virtual y el físico de maneras innovadoras, llevando la acción de los juegos FPS a nuevos entornos. Además, la narrativa podría evolucionar hacia tramas más interesantes y ramificadas, donde las elecciones del jugador tengan consecuencias más significativas. En conclusión, el futuro de los juegos FPS promete emociones, desafíos y avances tecnológicos sin precedentes. A medida que nos embarcamos en esta nueva década, nuestra visión hacia adelante está llena de posibilidades emocionantes, y la evolución continua del género nos garantiza experiencias inigualables en el mundo del entretenimiento interactivo. Prepárate para la próxima era de los juegos de FPS. ¿Qué piensas del futuro de la realidad virtual? ¿Tienes alguna predicción sobre las próximas tendencias en shooter tácticos o multijugadores free to play? Comparte tus pensamientos y expectativas en los comentarios. Este es el momento perfecto para suscribirte al canal y no perderte ningún video de lo mejor de los videojuegos. Como siempre, yo soy Dado, que tengas un buen día y nos vemos en el siguiente video.